Bienvenidos a la segunda semana de nuestra campaña, Aprendiendo a orar para aprender a amar. En la semana pasada leíamos ese primer capítulo del libro donde nos recordaba el padre Jacques Philippe cuáles son esos motivos, esas motivaciones que necesitamos para poder perseverar en la oración. En esta segunda semana vamos a leer una parte del siguiente capítulo, el capítulo 2, de las páginas 39 a las 57, donde nos habla de cuáles son las condiciones para que una oración dé verdaderos frutos. En la siguiente semana vamos a terminar el capítulo, es un poco largo y por eso lo vamos a dividir en dos. En primer lugar, recordemos que la oración es un camino. Hemos dicho que es como ese camino de la Pascua, como el camino de Jesús y los discípulos que van hacia Emaús. Y por lo tanto en ese camino es esa respuesta que yo doy a ese Dios que me llama, a ese Dios que me invita a caminar con Él. La semana pasada veíamos esos motivos para ser fieles a la oración, para perseverar en esa batalla que es la oración. Vamos a hablar ahora de esas condiciones para que nuestra oración dé frutos, es decir, ¿qué hace posible que de verdad nos encontremos con Dios? Creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cómo saber si rezo bien o si rezo mal? ¿Mi oración es buena o no es buena? Pues bien, eso es lo que vamos a tratar de responder en esta semana y la semana próxima. ¿Cuáles son esos motivos por los cuales puedo saber que mi oración está dando frutos? En primer lugar, nos habla el padre Jacques Philippe que la oración es el lugar de la pacificación interior. El árbol se conoce por los frutos, nos dice Jesús. Si nuestra oración es verdadera, también la conoceremos por sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu Santo, que nos recuerda la Biblia. La humildad, la caridad, la paciencia, la confianza, todos esos son frutos del Espíritu. Y por lo tanto, si nosotros somos más humildes, más caritativos, más pacientes, más confiados, quiere decir que estamos haciendo bien nuestra oración. Hay verdadera oración cuando la oración nos da paz, porque Dios es fuente de paz, es la única fuente de paz. Si no hay paz en nuestra vida, quiere decir que no estamos orando bien. San Agustín decía, nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Solo Dios es el que puede darnos esa paz. Solo Dios es el que puede hacer que nuestro corazón se llene. Si nuestro corazón está lleno de Dios y por lo tanto estamos satisfechos, entonces quiere decir que estamos orando bien. Parte de la paz es también la pureza de corazón. Cuando tenemos un corazón purificado, quiere decir que Dios está en nuestras vidas. Quiere decir que estamos alcanzando a Dios, que estamos orando bien. Hemos hablado de los frutos de la paz. Ahora, ¿qué debo hacer para que mi oración sea más fecunda? En primer lugar, nos dice el padre Jacques Philippe, tenemos que ser fieles a la oración. Jesús no nos manda a orar bien. Jesús nos manda que oremos sin cesar. No tenemos que preocuparnos si mi oración es buena o mala. Tenemos que preocuparnos de si estoy orando, de si estoy dando parte de mi tiempo a Dios. Las excusas pueden ser muchas. No sirve de nada, es pérdida de tiempo, no soy digno de orar. Quizás mañana la haré mejor. Tengo una urgencia y tengo que abandonar la oración. Tengo que pensar en mí. Tantas excusas. En realidad es el enemigo el que nos quiere apartar de Dios. Santa Teresa decía, aunque se hunda el mundo o aunque mueras de camino, sé fiel a la oración. Aunque se hunda el mundo, aunque muera en el intento, ser fiel a la oración. En tercer lugar, nos dice el padre Jacques Philippe que una oración, toda oración tiene que ser animada por la fe, la esperanza y el amor.
Vamos a ver posteriormente cada una de esas virtudes teologales y cómo esas virtudes teologales tienen que ser esa base sobre la que construyamos nuestra oración. Nuestra oración solo será buena, será fecunda, si está fundada en esas virtudes teologales. Hay muchos métodos diferentes de orar. Podemos decir oraciones, podemos meditar, podemos reflexionar, muchos modos diferentes de orar, de encontrar a Dios. Pero lo importante no es eso, no son los métodos. Lo importante es lo que hay en el fondo, es esa disposición de tener esas tres virtudes teologales activas, encendidas en nuestra vida: la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a ir examinando cada una de ellas. En primer lugar, la fe. La fe genera oración y a la vez la oración genera la fe. Es decir, cuando yo oro, tengo que tener esa fe porque estoy en contacto con ese Dios que es Padre y que está ahí. Yo necesito con mi fe creer en eso, creer que de verdad estoy en contacto con Él. Pero a la vez, cuando yo estoy haciendo oración, mi oración genera también fe. Esto es como los coches eléctricos que se cargan a la vez que se usan. El uso del coche, el uso de las baterías, a la vez con las ruedas se va cargando. Por lo tanto, no es que yo necesito fe para poder orar. Necesitamos fe para poder orar, pero a la vez la fe se nos da en la oración. La oración es esencialmente un acto de fe. Si creo en Dios, oraré, hablaré con Él, como Jesús, que pasaba las noches en oración con su Padre. Al orar, actuamos nuestra fe. Es un Dios que existe, que me ama, que me escucha y al que quiero dedicarle mi tiempo. La fe es lo que realmente me une a Dios. Pero no es solo la fe. Podemos preguntarnos, ¿cuál es el papel de los sentimientos en mi oración? La sensibilidad de los sentimientos es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Pero tenemos que recordar que no son el número uno en nuestra vida espiritual. Si ponemos nuestra vida espiritual solo enfocada y solo construida en los sentimientos, nos va a suceder como esas hojas en el otoño, que un día están arriba del tejado y otro día las encontramos en un charco. Porque nuestros sentimientos suben y bajan, dependiendo de los estados de ánimo, dependiendo del clima, dependiendo de muchas cosas. Nuestra oración no puede estar fundada en nuestros sentimientos. Los sentimientos son ese regalo que Dios nos puede dar. Y si Dios nos los da, bienvenidos sean. Nuestros sentidos, nuestras emociones, todo tiene que participar en la oración. Pero no puedo dejar que sean solo mis sentimientos la fuente de mi oración. Mi relación con Dios Padre no puede ser una relación fría. Pero hay que reconocer esos límites de la sensibilidad. Lo que nos gusta de Dios no es Dios. Es decir, Dios va más allá de ese gusto que nosotros tenemos. Dios va más allá de esos sentimientos, por muy fuertes que sean, que podamos tener en nuestras vidas. Si buscamos solo el sentimiento, no estamos buscando verdaderamente a Dios. Estamos buscando esos caramelos que Dios nos da, pero no estamos buscando a Dios. La fe, por tanto, va más allá del sentimiento y la fe es la única que nos va a poder hacer encontrar a ese Dios, un Dios Padre que nos espera. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de los sentimientos. Vamos también a hablar del papel de la inteligencia. Dios nos ha hecho seres inteligentes, que podemos usar nuestra inteligencia para buscar, para encontrar las cosas. Sin embargo, en la oración, de nuevo, no podemos poner todo en nuestra inteligencia. No tenemos que usar nuestra inteligencia para buscar a ese Dios, pero no podemos poner todo en nuestra inteligencia. De manera parecida a lo que dijimos sobre los sentimientos, la inteligencia tiene su papel en la oración, pero no puede ser la base de nuestra oración. En nuestra oración, nuestra mente, nuestra inteligencia recibe luces. Comprendemos aspectos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre la Escritura.
Pero todo eso es solamente una ayuda para poder llegar a ese acto de fe, ese acto de aceptación. De nuevo aquí, si lo entendemos, no es Dios. Si comprendemos el misterio, quiere decir que no lo comprendemos. La inteligencia nos acerca a Dios, nos señala, pero solo podemos llegar a Él por la fe. A veces vivimos en cierta oscuridad, a veces no entendemos las cosas de Dios. Hay que perseverar, hay que poner toda nuestra inteligencia, hay que poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sentimiento, pero al final es la fe. La fe es la que nos va a hacer dar ese salto al vacío, ese salto para saber que ahí está Dios con sus manos amorosas para acogernos. Cuando la inteligencia está oscura, cuando nuestra sensibilidad está apagada, entonces la fe es cuando nos dará lo que la sensibilidad y la inteligencia no nos pueden dar. ¿Y qué es lo que nos da? Nos habla el Padre Jacques Philippe de que podemos llegar a tocar a Dios. Qué bonita esa expresión, llegar a tocar a Dios. En los sentidos corporales del hombre, podemos decir que el tacto es uno de los más básicos, es el más pobre. Por los ojos vemos los colores, podemos por el olfato ver la fragancia de una flor, cosas tan hermosas. Y sin embargo, nos dice, el tacto es algo muy tosco, ¿verdad? Sin embargo, es el sentido que primero tenemos. Desde que somos niños en el vientre de nuestra madre ya tenemos el sentido del tacto, aunque todavía no vemos, aunque todavía no usamos nuestro olfato y nuestro gusto. Sin embargo, ya tenemos nuestro tacto. Por lo tanto, el tacto es esa comunicación inicial, pero a la vez cuando nos comunicamos con cualquier cosa, a la vez que tocamos, somos tocados también por esa cosa. La misma intimidad entre el esposo y la esposa se da con el tacto. Y por lo tanto, cuando hablamos de ese tocar a Dios, quiere decir que podemos llegar a un encuentro personal. Quiere decir que podemos llegar a un encuentro íntimo con ese Dios que está ahí y que nos ama. Y no solamente tocamos a Dios, sino que nos dejamos también tocar por Dios. Recordemos que hemos dicho que la oración es una respuesta a esa llamada. Dios que me llama y yo que me dejo tocar por Él y a la vez le toco a Él. La fe, aunque sea algo oscuro, aunque sea misterioso, nos hace tocar a Dios. La fe, una fe que abre todas las puertas. Jesús en el Evangelio nos muestra la importancia de la fe. Siempre en los milagros pregunta, ¿crees que yo puedo hacer esto? ¿Crees realmente que yo soy el Hijo de Dios? Pide la fe. Y eso es lo que también Jesús nos pide en esa relación, nos pide esa fe, nos pide que vayamos más allá de nuestra inteligencia, que vayamos más allá de nuestro sentimiento. María es esa mujer de fe. Y si nos entregamos como ella, si seguimos su ejemplo, ella nos dará esa fe que necesitamos. Podemos decir que, para concluir este capítulo, podemos decir que en el mundo de hoy hay muchas personas que quisieran solamente con su inteligencia poder llegar a descubrir a Dios. Y por eso hay muchas personas que rechazan a Dios porque no pueden con su inteligencia llegar a una explicación total de Dios. Hay otras personas, sin embargo, que solo buscan a un Dios de mis sentimientos. Si lo siento, quiere decir que es verdad, pero si no lo siento, quiere decir que no está. Sabemos que la oración no es solamente el uso de nuestra inteligencia y el uso de nuestros sentimientos. Es el uso de todo eso, todo unido, pero sobre todo es el uso de esa fe que nos va a decir, que nos va a hacer decir, sí, yo creo. Con esa misma respuesta que a Jesús le dijeron, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame para que de verdad yo pueda decirte que sí. Ayúdame para que de verdad yo te pueda buscar en mi oración y perseverar en ella.